Muy buenas tardes, apreciable comunidad. ¿Cómo están? Ojalá vayan teniendo un poco de calma por el tema pues de este confinamiento que tenemos. Y bueno, vamos a continuar con el temario de la materia práctica forense de derecho mercantil. Y el tema que nos ocupa hoy es el ofrecimiento de las pruebas. Conforme al temario tendríamos que revisar el escrito con el que se ofrecen las pruebas. Bueno, este escrito, recordemos que ya con la reforma del 25 de enero de 2017, eh, debe traer, según la fracción octava, pues ya las pruebas, es decir, desde el escrito inicial de demanda, ya debe estar el ofrecimiento de las pruebas y de igual forma, al contestar la demanda, también deberían estar estas pruebas. Ahora, ¿qué requisitos deben satisfacer las pruebas para poder ser admitidas? Bueno, aquí tendríamos que tener presente que para que funcione el periodo probatorio debemos satisfacer requisitos genéricos para la admisibilidad de las pruebas, pero también requisitos específicos para cada una de ellas. ¿Cuáles son estos requisitos genéricos? Bueno, los requisitos genéricos consisten primero en que se ofrezcan en tiempo. Ahora, como lo venimos platicando, pues sería en la demanda, en el escrito inicial. Ahí es el tiempo correcto para ofrecer las pruebas en la demanda y el demandado cuando conteste. Pero también, aparte de ofrecerse en tiempo, estas pruebas deben ser idóneas, es decir, deben ser aptas para demostrar lo que se pretende. Si yo quiero demostrar una negligencia médica, pues la prueba idónea normalmente es la pericial de que se trate en materia médica. Por tanto, la prueba debe ser siempre idónea. También las pruebas deben estar relacionadas con los hechos que pretenden demostrar. El artículo 1198 del Código de Comercio de manera tradicional nos dice que las pruebas se deben relacionar específicamente con los hechos que se pretenden demostrar. Entonces se estila señalar prueba que relaciono con los hechos 1, 5, 7 de mi escrito de demanda, por ejemplo. Ahora, también es importante, según esta misma disposición 1198, señalar las razones por las que el oferente considera demostrarán sus afirmaciones. Esta disposición yo siempre he dicho que es una disposición innecesaria, que nada aporta al proceso y que se convierte en un formalismo. ¿Por qué? Bueno, porque conforme al artículo 1194 del Código de Comercio, las partes deben demostrar las afirmaciones que hacen en sus escritos iniciales. Por lo tanto, yo ofrezco pruebas porque es mi carga procesal. Y poco sentido tiene que yo le diga al juez los motivos por los que yo considero demostrar mis afirmaciones. Porque además la ley nos da un elemento subjetivo totalmente, es decir, son mis razones, no razones lógicas, no razones legales, nada de eso. La ley dice que las razones por las que el oferente considera demostrarán sus afirmaciones. Como vemos, este requisito pues no es correcto, pero hay que satisfacerlo. Y las pruebas también, para que sean admitidas, no deben ser contrarias a la ley ni a la moral. Es decir, la ley no debe prohibirlas, pero tampoco deben contravenir la moral. Anticipadamente les digo que las pruebas no pueden ser inmorales porque solo son representación de los hechos de la litis. Por lo tanto, si alguien considera que una prueba es inmoral, seguramente es porque la litis se construyó sobre hechos inmorales, pero que están en juicio y por lo tanto se tendrán que recibir las pruebas. Y así, si un suceso inmoral es un elemento del proceso y yo llevo testigos, pues los testigos tendrán que referir sobre ese hecho y eso no hará la prueba inmoral. Bueno, estos serían entonces los requisitos genéricos a satisfacer para que se admita cualquier prueba. Pero de manera adicional, yo tendría que cumplir requisitos específicos para cada prueba. Para la confesional, por ejemplo, tengo que señalar quién es la persona que tiene que absolver, en este caso mi contraparte o el representante de mi contraparte si fuera una persona jurídico colectiva, y también tendré que exhibir un pliego de posiciones o pedir la citación de mi contraparte. Si fuera la testimonial, tendría que señalar los nombres y apellidos de los testigos y su domicilio. También, si no los puedo presentar a declarar, pues señalar bajo protesta, decir verdad, el motivo por el que no los puedo presentar para que el juez los cite.
Si fuera la testimonial, perdón, la pericial, si fuera la pericial tendría que designar la ciencia, arte, oficio, industria de que se trate específico, profesión, la persona que va a ser el perito con nombre y apellido, su cédula profesional, las cuestiones que debe resolver. Si fuera una inspección, sobre qué se va a hacer la inspección, en qué lugar se va a hacer y cuáles son los puntos que el juez tiene que apreciar por sus sentidos. Si fuera la documental, tendría que decir qué documento, dónde está, si lo tengo o no lo tengo, si ya lo solicité. O si fuera una prueba de informe, decirle al juez quién es el que debe rendir el informe, en dónde está esa persona y qué informe tiene que rendir pormenorizadamente. Si fuera la prueba presuncional, que usualmente no se cumple con lo que debe de hacerse, pues se tendría que señalar cuál presunción es a la que me quiero acoger, si está en la ley o es humana y en qué consiste para que pueda funcionar. En consecuencia, el escrito de ofrecimiento de pruebas pues tendría que cumplir los requisitos genéricos de las pruebas y el específico de cada uno de ellos. Lo más usual en los juicios es que se ofrezcan unas 6, 7 pruebas en general para demostrar la acción. No hay limitante, yo puedo ofrecer cualquier medio de convicción. ¿Qué es lo importante a recordar? Que yo tengo la carga de la prueba, yo soy el que sé qué es lo que tengo que demostrar. Por lo tanto, tendré que satisfacer esa carga de la prueba. No tener muchas pruebas significa que voy a poder demostrar ni que voy a ganar el juicio. Yo tengo que ofrecer las pruebas exactas que son, pero además de manera correcta. Y así, si me confío a la confesional, pues tendría que hacer un excelente pliego de posiciones. Si me confío a la pericial, tengo que hacer unas buenas preguntas, llevar a mi perito, asegurar que el perito vaya a rendir su dictamen. Es difícil establecer inicialmente en un proceso con qué pruebas voy a demostrar. Si bien hay procesos muy evidentes, por ejemplo los ejecutivos mercantiles, el actor la única prueba que tiene inicial y la más importante, pues es el título ejecutivo en el que sustenta su acción. Pero pensemos en el demandado en ese mismo supuesto. ¿Qué pruebas tendría que ofrecer el demandado para demostrar? Bueno, primero tendríamos que preguntarnos cuál es su carga de la prueba. Porque si él acepta el documento, su carga de la prueba será demostrar que pagó. Pero si él no firmó el documento y está señalando que ese documento es apócrifo, pues su carga de la prueba es demostrar eso precisamente. Entonces, mi invitación al respecto sería, vamos a pensar siempre en qué es lo que tengo que demostrar para obtener una sentencia favorable. Si soy el actor, tengo que demostrar los hechos que sustentan mis pretensiones. Y si soy el demandado, tengo que demostrar los hechos que sustentan mis excepciones. ¿Cómo sería el escrito entonces? Bueno, rubro, juez ante el que promuevo, ya sabemos quién es, persona que ha estado reconocida en el expediente con calidad para promover, y mis pruebas. ¿Cuáles serían? Y, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Yo podría señalar el ejemplo de la confesional. La confesional de la parte demandada, fulanita de tal, al tenor del pliego de posiciones que oportunamente presentaré, por lo que solicito sea citada con el apercibimiento de ley, de ser declarada confesa de aquellas posiciones que se califiquen de legales para el caso de que no comparezca al proceso a la audiencia de manera injustificada. Prueba que relaciono con los hechos 1, 3, 4, 5, 6, 7 de mi escrito inicial de demanda y con la que considero demostraré que se celebró el acto jurídico, que las condiciones fueron estas y aquellas, y además considero que demostrará porque es una prueba que se rinde bajo protesta de decir verdad. Punto. Así la prueba podría ser admitida. También podríamos señalar la testimonial como otro ejemplo. La testimonial con cargo a fulano de tal, quien tiene su domicilio en tal lugar, persona a la que me comprometo a presentar el día que señale para la audiencia a rendir su testimonio. Prueba que relaciono con los hechos 3, 9, 11 del escrito de demanda y con la que voy a demostrar que el suscrito cumplió con el documento base de la acción porque este testigo presenció la entrega de la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso quedaría admitida la prueba. También, desde luego, en ese ejemplo yo podría decir bajo protesta, es decir, no lo puedo presentar porque es un trabajador que le van a descontar el día si no justifica. Por lo tanto, necesito que lo citen para que el citatorio les sirva de justificante de ausencia laboral. Lo que declaro bajo protesta, decir verdad. Y entonces el juzgador podría
admitir la prueba y mandar citar al testigo. Lo único que va a pasar es que el juez me va a decir que si no es el domicilio o que si se agotan las medidas y el testigo no se presenta, la prueba se declararía desierta. Bien, pues esta es más o menos la temática del escrito de ofrecimiento de pruebas. Insisto, debería estar en el escrito inicial de demanda, pero bueno, con este tema que hemos platicado de la antinomia con el artículo 1383 del Código de Comercio con el 1378 fracción octava, pues será posible que algún juez, una vez contestada la demanda, abra nuevamente el periodo probatorio y yo tenga una segunda oportunidad para ofrecer pruebas. Pero yo les pido, por favor, no se confíen a eso y desde sus escritos iniciales hagan bien las cosas. Bien, muchísimas gracias. Que pasen una buena tarde. Soy Alejandro Torres.